El conflicto ambiental lo que evidencia es el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza, sin tener muy de presente a las comunidades y las relaciones humanas que se tejen en torno a esa transformación y apropiación de la naturaleza. El conflicto socioambiental, por el contrario, añade este carácter o criterio humano a las relaciones de poder, ¿sí? Pero también a las relaciones de apropiación, distribución, uso, disfrute, goce de algunos valores ecológicos que no tienen en cuenta el conflicto ambiental. Y por otra parte, hablaríamos propiamente del daño ambiental, que se reduce a la descripción de las situaciones de deterioro y agotamiento del medio natural, pensando en términos de valor económico o disminución de los servicios ecosistémicos, como se ha dado a llamar, que podría prestar un determinado territorio. Entonces así tenemos tres categorías que están en relación, digamos, una a la producción, que es el daño ambiental, otro al conflicto de uso y transformación de un bien natural, sin tener muy presente las relaciones sociales, y el otro que integra y conglomera esos tres elementos. Se ha intentado conceptualizar tres posturas, ¿sí?, frente a la posición que se toma ante el conflicto socioambiental o al daño ambiental, o a estas tres categorías de análisis frente al deterioro de los bienes naturales. Una de ellas es el culto por lo salvaje, ¿sí? El culto por lo salvaje lo que presenta es la ilusión de una naturaleza prístina, intocable, que propicia la creación de parques naturales, pero que elimina el elemento social, ¿sí? Entonces, se ha evidenciado cómo en ciertos casos comunidades indígenas o campesinas se han visto afectadas por la delimitación de ciertos ecosistemas, y eso lo podemos ver hoy día con los parques nacionales y la presencia de campesinos, o la delimitación de páramos y la presencia también de campesinos allí. Y en este sentido al que me refiero del hecho colombiano, no podemos olvidar que uno de los mayores conflictos sociales, ambientales, económicos del país es el acceso a la tierra, ¿sí? Que ha llevado a la ampliación de la frontera agrícola, al desplazamiento del campesinado, a la urbanización de las ciudades, entre muchos otros factores. Otra postura para asumir los conflictos socioambientales es el de la ecoeficiencia. La ecoeficiencia lo que nos dice es: no se preocupen por el calentamiento global, no se preocupen por las sequías, no se preocupen por las pandemias, no se preocupen por las hambrunas, ni por los derrames de petróleo, ni por nada de eso, porque ahí está la ciencia y la tecnología para salvarnos del mundo, ¿sí? Del mundo no, de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, existen proyectos y programas para aumentar los niveles de lluvia, en donde se hace desde el aire disparo de partículas de plata que llevan a que haya una conglomeración de la humedad y luego pues eso se precipite a la tierra, o el descubrimiento de ciertas bacterias que se comen o desintegran mejor los hidrocarburos. Entonces no se preocupen por el derrame de petróleo de la BP en el Golfo, porque ahí tenemos unas bacterias sensacionales. Sin embargo, por ejemplo, con el tema de los transgénicos se ha evidenciado que esa no es la ruta para la disminución del hambre. El hambre sigue estando presente en la sociedad humana, y por el contrario sí representa riesgos de pérdida de biodiversidad, y de aumento de poder frente a quienes tienen el control de las semillas, de los fertilizantes, de los fungicidas, etcétera, etcétera. Y por último está la ecología popular o la ecología de los pobres, en donde lo que nos muestra esto es que propiamente las comunidades que defienden hoy sus territorios no se consideran a sí mismos ni ambientalistas, ni ecologistas, ni pachamámicos, ¿sí? Sino que están viendo afectadas unas formas de relacionamiento y construcción del territorio
y a partir de ahí dicen no queremos que haya este modelo de desarrollo que desconoce nuestras propias particularidades culturales y de relacionamiento en comunidad. Y que evidencia que hay unos conflictos ecológicos distributivos mediados por unas relaciones de poder, unos intereses de acumulación de capitales, de poder político, que anula, invisibiliza y en nuestro país asesina, criminaliza y judicializa a líderes y lideresas sociales que defienden calidades de vida digna y justicia social y ambiental. Pues vale decir, pues son, digamos, es un universo de elementos a considerar. De un lado, la historia, es decir, todo proceso territorial, todo lugar, llámese vereda, corregimiento, barrio, ciudad, debe tener un proceso claro de reconstrucción de su historia, de la historia del territorio. Ese es uno de los primeros elementos, cómo se pobló el lugar, cuáles fueron las formas de llegada, cuáles fueron los primeros lugares de vivienda, cuáles fueron los lugares de extracción de materiales, cómo se generaron las industrias, cómo se generó la construcción de hábitat, etc. Eso frente a proyectos extractivos y cualquier otro proyecto. Es decir, cualquier proceso organizativo y social debe tener un proceso claro de reconocimiento de su historia, sea una historia de larga duración en el mismo territorio o sea parte de un proceso de historia de desplazamiento, de colonización, de vivienda reciente, etc. Entonces eso es uno de los elementos centrales, porque si no se tiene en cuenta eso, pasamos al segundo elemento muy claro, pues no conocemos el territorio, y si no conocemos ese lugar en donde vivimos, el espacio, desconocemos de la dinámica de la naturaleza, desconoceríamos cómo son las formas en las que podemos nosotros resolver o responder a la dinámica de la vida, a la dinámica, por ejemplo, de una montaña, a la dinámica de los cerros, a la dinámica de los humedales, de los ríos. Saber, por ejemplo, que si estamos en una planicie de inundación, caso de Bogotá, caso de Medellín, caso de las planicies inundables del río Magdalena, del río Cauca y de tantos otros ríos en Colombia, pues si lo desconociéramos no sabríamos cómo nosotros adaptarnos a las crecientes súbitas, no sabríamos cómo adaptarnos eventualmente a cuando se retiran las aguas. Igual en las montañas, si los pobladores de los cerros no saben cómo funciona la dinámica geomorfológica de ese lugar, pues están expuestos claramente a posibles riesgos, a dinámicas de movimientos de tierras, a dinámicas de crecientes súbitas de las quebradas en zonas montañosas o a zonas sísmicas como en el eje cafetero. Y cuando se conoce, en cambio, esa forma, esa estructura, esa composición de la naturaleza, pues nosotros podemos saber en esa historia también cómo tener alternativas para salir adelante, digamos, como proyecto de barrio, como proyecto de vereda, como proyecto de pueblo, etc. Frente a los temas extractivos, digo todo eso porque eso en general es la base. Ahora, cuando llegan los proyectos extractivos, el problema es que la gente y las organizaciones muchas veces desconocen o desconocemos qué es lo que hay realmente de riqueza en nuestro territorio. Entonces, por eso es tan importante la investigación, acción participativa, porque nosotros no tenemos que esperar a que otros o que lleguen investigadores desde afuera a que diga qué es ese capital, qué es ese valor, ese patrimonial que nosotros tenemos sobre el lugar que habitamos, y sobre lo cual hay otros que en cambio sí lo identifican desde afuera, lo identifican, lo reconocen, lo prospectan y llegan de un momento a otro es a socializar el proyecto. Entonces lo primero que uno debe tener como proceso organizativo es un plan de vida que oriente qué es lo que se desea y cómo se proyecta el ordenamiento ambiental y territorial de cada lugar, y sobre todo cuáles son los acuerdos de gobernanza y cuáles son las formas en las que podemos nosotros acceder, distribuir y ponernos de acuerdo en ese lugar. Entonces, muy importante es ese elemento frente al extractivismo. Cuarto, es que la gente tenga la capacidad de tener deliberación y decisión sobre su espacio. Deliberación y decisión sobre lo que considera deseable o no de la explotación, aprovechamiento y uso de los bienes y recursos que están en el lugar.
porque aquí la pregunta central es sobre la legalidad o sobre la legitimidad del acceso a esos recursos, del acceso a esos bienes. En este caso, por ejemplo, petróleo, carbón, oro, pero también hay extractivismos de otro orden, y hay extractivismos incluso agroindustriales, ¿no? El extractivismo, por ejemplo, del agua en procesos agroindustriales de la caña, en procesos agroindustriales de las flores, en procesos agroindustriales de la palma africana, del plátano en algunos lugares, que generan una expoliación del espacio, una desestructuración del trabajo y de las normas, digamos, consuetudinarias de la forma en la que se trabaja y la que se protege un lugar, y llega un proyecto de enclave de un momento a otro, ¡pum!, se instala, y lo que genera es la demanda de mano de obra, pero descontextualizado completamente de las relaciones, digamos, frente a la estructura ecológica, frente a la estructura del agua, frente a la estructura de los bosques, etc. Entonces, frente al extractivismo, esos son como elementos fundamentales que la gente tiene que saber. Y un cuarto elemento es el asunto de los impactos que genera el extractivismo. Hay que buscar, que ya hay, digamos, en redes sociales, por lo menos en redes sociales, a no ser que se establezca un contacto directo, diálogo de saberes, con organizaciones y procesos que ya han sufrido, digamos, los impactos y los avatares de un proyecto implantado con el modelo extractivista. Entonces, frente a hidroeléctricas, frente a proyectos mineros, frente a proyectos de agroindustrias, hay muchos ejemplos de casos, de procesos organizativos que han hecho resistencia y propuesta de otras formas de producción alternas o paralelas a eso. Entonces, muchas veces algunos han creído poder negociar bien, porque se asume que ese proyecto va o va, y sin embargo, pues lo que resulta sucediendo es que esas son negociaciones, digamos, como pañitos de agua tibia, se desestructuran las relaciones sociales, lo que en última se genera es un desplazamiento, y a veces cuando se incorpora la gente en el trabajo, lo que terminan siendo es mano de obra barata, con unos impactos sociales, ambientales y en la salud humana muy grandes. Por ejemplo, el extractivismo de carbón en el Cesar y en La Guajira es un ejemplo de eso. La gente es contratada allí, pero a unos costos de la salud humana y de impactos sociales y ambientales gigantescos que no se compadecen en lo más mínimo, supuestamente con las compensaciones que generarían las regalías de ese aprovechamiento y esa explotación.